Marcos Galperín tenía 28 años cuando fundó Mercado Libre en 1999 desde el garaje de su casa en Buenos Aires. La idea era simple: crear un lugar donde los latinoamericanos pudieran comprar y vender cosas por Internet, como lo hacía eBay en Estados Unidos. Nadie apostaba mucho por él. Argentina estaba a 2 años de la peor crisis económica de su historia. Internet era un lujo que pocos tenían, y la desconfianza hacia comprar cosas de desconocidos por una pantalla era total. 25 años después, Mercado Libre vale más de 120.000 millones de dólares en la bolsa de Nueva York. Más que Petrobras, la petrolera más grande de América Latina. Más que todos los bancos de Argentina juntos. Más que la mayoría de empresas que el continente ha producido en toda su historia. Y la gran mayoría de las personas que lo usan todos los días no tienen la menor idea de cómo funciona realmente el negocio que está detrás. Cuando piensas en Mercado Libre, probablemente piensas en un lugar donde comprar cosas: zapatos, celulares, repuestos, ropa, un marketplace donde vendedores y compradores se encuentran y hacen negocios. Como una tienda enorme pero en Internet. Eso es lo que parece. Y eso es exactamente lo que Mercado Libre quiere que pienses, porque la realidad es que Mercado Libre dejó de ser una tienda hace mucho tiempo. Hoy es un banco, es una empresa de logística, es una plataforma de crédito, es un sistema de pagos que mueve decenas de miles de millones de dólares al año. La tienda sigue ahí, pero ya no es el negocio. Y entender esa diferencia explica por qué una empresa fundada en un garaje en Buenos Aires vale hoy más que instituciones financieras que llevan décadas operando en el continente. Para entender lo que es Mercado Libre hoy, hay que entender el problema que resolvió cuando nació. En 1999, comprar algo de un desconocido por Internet en América Latina era prácticamente imposible. No porque no hubiera Internet, sino porque no había confianza. ¿Cómo le pagabas a alguien que no conocías? ¿Cómo sabías que lo que ibas a recibir era lo que te habían prometido? ¿Y si el vendedor desaparecía con tu dinero? Mercado Libre resolvió ese problema con un sistema de reputaciones. Cada vendedor acumulaba calificaciones de compradores anteriores. Si tenías 1000 ventas con 5 estrellas, eras confiable. Si tenías quejas, todos podían verlo. Eso pareció suficiente para arrancar, pero muy pronto apareció el siguiente problema: el pago. En América Latina, la mayoría de las personas no tenían tarjeta de crédito. Los bancos atendían a una minoría. El efectivo era el rey. Y pagar por Internet con efectivo era una contradicción. Entonces Mercado Libre creó Mercado Pago. En 2003, cuando todavía era una empresa pequeña compitiendo por sobrevivir, lanzó su propio sistema de pagos digitales. No para ser un banco, solo para que sus usuarios pudieran completar sus transacciones. Esa decisión, tomada por necesidad, terminó siendo la más importante de la historia de la empresa. Durante años, Mercado Pago fue una herramienta dentro de Mercado Libre. Servía para pagar dentro de la plataforma y poco más. Pero algo empezó a cambiar a principios de la década pasada. Mercado Libre se dio cuenta de que tenía algo que ningún banco en América Latina tenía: datos. Datos reales, actualizados y precisos sobre el comportamiento financiero de millones de personas. Sabía cuánto vendía cada pequeño comerciante cada mes. Sabía con qué frecuencia compraba cada usuario. Sabía qué productos movían más, en qué temporadas, en qué ciudades. Tenía un retrato financiero de sus usuarios más completo que el que tenía cualquier banco. Y con ese retrato podía hacer algo que los bancos no podían: prestarle dinero a personas y negocios que el sistema bancario tradicional ignoraba. Un vendedor de ropa en Guadalajara que lleva 3 años vendiendo en Mercado Libre con buenas calificaciones y ventas crecientes es un cliente perfectamente evaluable. Mercado Libre sabe exactamente cuánto gana, con qué regularidad y si sus ventas están subiendo o bajando. Con esos datos, prestarle dinero es un riesgo calculado. El banco de la esquina no sabe nada de ese vendedor. Solo ve que no tiene historial crediticio formal y le niega el préstamo. Ahí estaba el negocio. Mercado Libre empezó a prestar dinero, primero a vendedores, luego a compradores, luego a cualquier usuario de Mercado Pago que el sistema identificara como confiable, aunque nunca hubiera pisado un banco en su vida.
Hoy Mercado Libre opera 3 negocios en paralelo que se alimentan entre sí de una manera que ningún banco tradicional puede replicar. El primero es el Marketplace, la tienda que todos conocen. Millones de productos, millones de vendedores, millones de compradores. Genera ingresos por comisiones sobre cada venta. El segundo es Mercado Pago, que dejó de ser una herramienta interna y se convirtió en una plataforma financiera completa. Hoy puedes abrir una cuenta, invertir tus ahorros, pagar servicios, recibir tu sueldo y pedir un crédito, todo desde la misma aplicación. En Argentina, para 2024 Mercado Pago ya gestionaba más de 20 millones de cuentas de inversión, alcanzando casi al 60% de la población adulta del país. No el 60% de los usuarios de Mercado Libre, el 60% de todos los adultos argentinos. El tercero es Mercado Envíos, su propia red de logística y distribución, bodegas, camiones, rutas de entrega. Una infraestructura que construyó porque los servicios de entrega existentes no eran suficientemente rápidos ni confiables para lo que su negocio necesitaba, y que hoy también le presta servicios a otros. 3 negocios que se refuerzan mutuamente. Cuantas más personas compran, más datos tiene para prestar. Cuantas más personas usan Mercado Pago, más confianza genera para que más personas compren. Cuanto mejor funciona la logística, más personas prefieren comprar en Mercado Libre. Es un círculo que se alimenta a sí mismo y que es prácticamente imposible de romper desde afuera. La pregunta que parece absurda pero tiene una respuesta muy concreta es esta. ¿Cómo una empresa de comercio electrónico vale más que instituciones financieras con décadas de historia, miles de sucursales y millones de clientes? La respuesta está en cómo los mercados financieros valúan a las empresas. Un banco tradicional en América Latina tiene un techo claro. Opera en un mercado regulado, con márgenes definidos por las tasas de interés, con costos altísimos de infraestructura física y con una capacidad de crecimiento limitada por la regulación bancaria. Mercado Libre no tiene ese techo, o por lo menos, el mercado cree que no lo tiene. Cada año que pasa, hay más personas en América Latina con acceso a Internet, más personas comprando por primera vez en línea, más pequeños negocios que necesitan una plataforma para vender, más personas sin cuenta bancaria que necesitan una solución financiera. Y Mercado Libre está posicionado para capturar a todos ellos. En el primer trimestre de 2024, la empresa reportó ingresos de $4.300 millones, con un crecimiento del 36% respecto al año anterior. Sus ganancias netas crecieron el 71% en el mismo periodo. Un banco que crece al 71% en un año es prácticamente imposible en América Latina. Mercado Libre lo está haciendo de forma consistente, y el mercado le está apostando a que eso va a seguir por muchos años más. La historia de Mercado Libre no es solo la historia de una empresa exitosa, es la historia de cómo la falta de infraestructura puede convertirse, paradójicamente, en la mayor oportunidad de negocio de un continente. Los bancos latinoamericanos nunca atendieron bien a la mayoría de la población. Los sistemas de pago eran lentos, caros y llenos de requisitos. La logística era impredecible. La confianza entre desconocidos era casi inexistente. Mercado Libre resolvió cada uno de esos problemas, uno a la vez, y cobró por cada solución. No lo hizo por altruismo, lo hizo porque cada problema que resolvía le daba acceso a un mercado que nadie más estaba atendiendo. Esa lógica, resolver los problemas que las instituciones tradicionales no quieren o no pueden resolver, es la misma que está detrás de las empresas más valiosas del mundo digital. Amazon empezó vendiendo libros cuando las librerías físicas no podían tener el inventario que los lectores querían. Google resolvió el problema de encontrar información cuando Internet era un caos sin orden. WhatsApp resolvió el problema de comunicarse sin pagar por mensajes cuando las telefónicas cobraban fortunas. En todos los casos, la oportunidad estaba donde el sistema existente fallaba. En América Latina, el sistema existente falló durante décadas en cosas muy básicas.
y Mercado Libre convirtió esos fracasos en el negocio más valioso que el continente ha producido. La lección no es que Marcos Galperín era un genio, es que cuando las instituciones dejan espacios vacíos durante suficiente tiempo, alguien siempre llega a llenarlos. Y el que llega primero, con la solución correcta, en el momento indicado, termina valiendo más que todos los que dejaron ese espacio vacío. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que las cosas rara vez son lo que parecen. Eso es exactamente de lo que trata Imperios de Papel. Si eso te interesa, el botón de suscripción está ahí. Tu me gusta le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena. Y la campanita es la única forma de asegurarte de que el próximo video no se te pase. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos pronto.